El cielo sobre el pequeño pueblo se había vuelto de un gris profundo, casi negro, como si anunciara que la tormenta que se avecinaba no sería una más. La lluvia caía sin tregua, golpeando los techos de hojalata, con un ruido ensordecedor y convirtiendo los senderos de tierra en ríos de lodo resbaladizo que arrastraban todo a su paso. Aaron, un chico delgado de 16 años, corría descalzo entre las casas, tratando de ayudar a los ancianos a ponerse a salvo y asegurándose de que nadie quedara atrapado. Vivía allí desde siempre y conocía cada curva del río que atravesaba el pueblo, y aquel rugido lejano le hizo saber de inmediato que algo estaba muy mal. Mientras corría, escuchó un grito agudo que desgarró la lluvia y el viento, un sonido de desesperación que lo hizo detenerse por un instante. Provenía del puente viejo, el que cruzaba el río justo en el límite del pueblo. Sin pensarlo, Aarón aceleró el paso, sintiendo cómo sus pies se hundían en el barro y cómo la corriente amenazaba con arrastrarlo. Cuando llegó, vio un auto pequeño atrapado en medio del río, balanceándose peligrosamente, mientras las aguas lo rodeaban como un monstruo enfurecido. Dentro del vehículo, una mujer golpeaba la ventana con todas sus fuerzas, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror. El corazón de Aarón latía con fuerza, pero no había tiempo para miedo. Respiró hondo. Recordó cada lección de su vida en el río y se lanzó al agua helada. La corriente lo arrastraba, pero él nadaba con determinación, resistiendo la fuerza brutal del agua, hasta llegar al auto. Con cada brazada sentía que sus músculos estaban a punto de ceder, pero la desesperación de la mujer lo empujaba a seguir. El pueblo miraba desde lejos, paralizado por el miedo, incapaz de intervenir. Solo él podía salvarla. Aarón alcanzó el vehículo, aferrándose al marco del auto mientras intentaba abrir la puerta. La ventana estaba cerrada, pero una piedra cercana le permitió romperla. Extendió sus brazos hacia la mujer, que temblaba y apenas podía sostenerse. Su mirada se cruzó con la suya por un segundo, y en ese instante, ambos entendieron que dependían completamente uno del otro. Sin dudar, Aarón la tomó y luchó contra la corriente, sintiendo cómo el agua trataba de separarlos a cada instante, mientras el rugido del río parecía retumbar en sus oídos y en su corazón. El agua era un enemigo implacable. Arrastraba troncos, ramas y piedras con fuerza descomunal, golpeando a Aarón mientras intentaba mantener a la mujer a salvo. Cada brazada requería un esfuerzo titánico. Sus brazos y piernas ardían, sus pulmones parecían a punto de explotar, y la fría corriente calaba hasta los huesos. La mujer apenas podía hablar. Solo sollozaba y se aferraba con fuerza al chico, incapaz de creer que alguien estuviera dispuesto a arriesgar su vida por ella. Cada segundo parecía eterno, y la idea de que el auto pudiera volcarse o que la corriente los separara llenaba a Aarón de un miedo silencioso que no podía permitirse sentir. Con cada movimiento, Aarón se recordaba a sí mismo que la desesperación no ayudaba. Debía mantener la calma, mantener la fuerza y encontrar un punto seguro. Sus pies tocaron piedras resbaladizas, y por un momento casi pierde el equilibrio. Pero no soltó a la mujer. Sus dedos se enredaron en su ropa, sintiendo la textura de la tela mojada, y con cada brazada, hacia la orilla, luchaba contra la sensación de impotencia que el río intentaba imponerle. Cuando finalmente sintió que sus pies tocaban tierra firme, soltó un grito de alivio. Cayó al barro exhausto, temblando, con la respiración entrecortada, y la mujer cayó sobre él, llorando desconsoladamente mientras repetía: «Gracias, gracias, que me salvaste». El pueblo entero se acercó, murmurando y observando asombrado al joven heroico cubierto de barro y rasguños. Nadie preguntó quién era ella. Nadie sabía su identidad. Solo importaba que estuviera viva, y que él hubiera sido valiente, suficiente para enfrentarse al río más furioso que habían visto en años. Aarón, cubierto de barro y empapado, simplemente se levantó, sacudió su ropa y ayudó a la mujer a ponerse de pie. Para él, era solo una persona que necesitaba ayuda, y no había tiempo para glorias ni reconocimientos. La lluvia seguía cayendo. El río rugía aún con fuerza, pero ambos estaban a salvo, gracias al valor de un chico que no tenía miedo de enfrentarse a la tormenta. Al amanecer, la tormenta había cesado, pero el pueblo seguía inundado. La mujer, envuelta en mantas prestadas por los vecinos, despertó lentamente en una pequeña casa de adobe, con paredes agrietadas y muebles simples. Todo era humilde,
pero estaba lleno de calor humano. Al abrir los ojos vio a Aarón sentado en un rincón, reparando una vieja red de pesca que se había roto durante la inundación. Su expresión era tranquila, casi indiferente, como si salvar a alguien fuera una acción natural, sin necesidad de aplausos ni reconocimiento. «Arriesgaste tu vida por mí», dijo ella con suavidad, todavía con la voz temblorosa. «Podrías haberte ahogado». «Cualquiera lo habría hecho», respondió Aarón sin mirarla. «Aquí nos ayudamos. No hay otra manera de vivir». Mientras la mujer observaba el entorno, la magnitud de la humildad y la sencillez la golpeó. No había lujo, no había riqueza, solo la autenticidad de las vidas sencillas y la solidaridad de los vecinos. Ella, acostumbrada a la opulencia y a los privilegios, se sintió extrañamente incómoda y a la vez fascinada por la pureza de aquel lugar. Horas después, helicópteros rompieron el cielo silencioso y hombres con trajes impecables bajaron apresurados, tomando fotos y dando órdenes. El pueblo entero quedó boquiabierto al escuchar la verdad. La mujer que Aarón había salvado era una de las empresarias más ricas del país, una billonaria que había desaparecido tras un accidente durante su viaje. La noticia circuló rápidamente, y de repente, la acción de Aarón adquirió otra dimensión para quienes la conocían de los medios. Pero Aarón no parecía impresionado ni interesado en el dinero ni en la fama. Bajó la mirada, incómodo ante los murmullos y el asombro de los vecinos. Para él, la vida seguía siendo la misma. Un lugar donde cada acto de bondad cuenta y donde la valentía no se mide por el dinero que uno posee, sino por la disposición de arriesgarse por otros. Antes de marcharse, la mujer buscó a Aarón en el pequeño patio del pueblo, donde él estaba sentado, observando cómo los niños jugaban entre los charcos dejados por la lluvia. Se agachó frente a él, con los ojos llenos de gratitud y emoción genuina. «Tú me salvaste cuando nadie más pudo», dijo con sinceridad. «Quiero ayudarte, a ti y a tu pueblo. No permitiré que algo así vuelva a ocurrir». Meses después llegaron cambios visibles y transformadores. Un puente nuevo y seguro reemplazó al viejo y precario. Una escuela con libros y aulas luminosas abrió sus puertas. Un centro de salud equipado se convirtió en un refugio para quienes antes no tenían acceso a médicos ni medicinas. Becas educativas permitieron que los niños, antes destinados a trabajos rudos desde temprana edad, pudieran soñar con un futuro distinto. Aarón recibió algo que nunca había imaginado: oportunidades para estudiar, aprender y crecer. Pero más allá de la ayuda material, descubrió que su acto de valentía había creado un efecto dominó, inspirando a otros a actuar con bondad, coraje y solidaridad. El río volvió a su cauce, pero la vida de todos había cambiado para siempre, y Aarón entendió que incluso la persona más humilde, la que no posee riquezas ni lujos, puede provocar la marea más poderosa, si actúa con el corazón y sin esperar nada a cambio.